No hay nada mejor que estar juntos, unidos en un mismo espíritu y en un solo corazón. Bienvenidos a la casa de Dios. Buenos días, hermanos, amigos, por acompañarnos el día de hoy para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Como siempre, los invitamos a que iniciemos la reflexión de hoy con la lectura de la palabra de Dios. Hoy he querido traer el Salmo 16, un salmo que es mesiánico, dado de que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando le habla a la multitud de Cristo, y allí muchas personas quieren conocer más de Cristo, él toca este salmo. El rey David conoció a Jesucristo con este salmo. Lo vamos a mirar. Vamos a leer el Salmo 16, vamos a leer del 8 al 11 y vamos a tener la lectura de Hechos capítulo 2 del versículo 25 al 36. Yo le invito, hermano, a que vayamos a la palabra de Dios. Voy a leerlo de la Reina Valera 1960, el Salmo 16 del 8 al 11 y Hechos del 2, capítulo 2 del versículo 25 al 36. Dice la palabra del Señor así: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmo que Pedro, allí en el capítulo 2, en el versículo del 25 al 36, le habla a la multitud, a las personas que estaban allí en ese momento. Y dice así en Hechos capítulo 2. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró. Y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese día mucha multitud de personas decían:
¿qué haremos para que nosotros podamos querer a Jesucristo? Hoy les digo que Cristo vive, que Cristo mora en nosotros. Lo maravilloso es que Cristo vendrá por segunda vez. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, ese Cristo que David habló, que esa promesa, Dios lo resucitó de los muertos, Él vive y Él va a venir por segunda vez. A este Cristo hoy vamos a alabar y a glorificar. Yo te invito, hermano, que nos preparemos para recibir la palabra que hoy viene para nosotros. Lo invito a que entremos y escuchemos la palabra de Dios. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos, es tiempo de alabanza. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad. Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria te exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá?
Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Padre, te queremos dar infinitas gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque nos diste salvación. Por eso nuestro ser te anhela, Señor, y por eso hoy queremos cantar gloria, Señor, y aleluya sea a ti, Señor, porque tú eres Dios, Señor, y porque tenemos un Padre que nos ama, Señor, que hasta su Hijo, Señor, dio la vida por nosotros, Señor. Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya al Padre. Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Mi Dios por siempre salvaré. Cantaré, mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me diste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya al Padre.
Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Disfrutemos la palabra de Dios. Gracia y paz, amados hermanos. En estos días que estamos recordando el amor ferviente, el amor apasionado de Dios por la humanidad, en estos días que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación y recordamos también la resurrección, es un tiempo especial, un tiempo precioso, porque podemos meditar en ese sacrificio propicio, aceptable por el Padre, para el perdón de nuestros pecados, para la reconciliación con el Dios eterno. Y en este tiempo quiero compartir con ustedes de ese amor decidido. Y digo decidido porque Él lo decidió desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Él decidió amarnos hasta la muerte. Vamos a orar y poner la palabra que vamos a considerar en este tiempo en manos del Señor, para que esa palabra por su Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Amado Padre, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos por ese amor tan grande, por tu poder y por tu sabiduría. Eres precioso, eres hermoso, eres poderoso, eres sabio, eres excelso. Bendecimos tu santo nombre y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana para ver ese plan preconcebido, ese plan determinado de Dios desde antes de la fundación del mundo, que así fuera, que su Hijo Jesucristo fuese a la cruz en manos de pecadores y por causa de pecadores, y que también fuese resucitado al tercer día. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y voy a leer en la versión NTV del versículo 22 al verso 24. En ese mensaje, en esa predicación de Pedro a la multitud de los judíos, allí en Hechos capítulo 2 versículo 22 al 24. Dice así: Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Este pasaje me llamó la atención mucho, especialmente el versículo 23, el verso 23, cuando dice que Dios sabía lo que iba a suceder. Sí, y dice en la versión Reina Valera, dice
a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Anticipado conocimiento de Dios. Ese anticipado conocimiento de Dios de que su Hijo Jesús iba a morir por los pecadores, por nosotros los pecadores, ya era un plan de salvación, un plan de redención. El hombre todavía no había sido creado, por lo tanto el hombre aún no había pecado. Adán no había pecado, pero Dios, que había decidido con amor eterno crear a la humanidad, hombre y mujer, crear a la humanidad, sabía que este hombre, esta mujer que él iba a crear, le iba a fallar. Pero que esa falla no iba a ser el final de la relación de amor que él se había propuesto para tener a quien él creó a su imagen, conforme a su semejanza. Porque Dios creó al hombre para tener una relación de amor. Y esta relación de amor se iba a garantizar por el plan de redención. Así que, como dice aquí la palabra, en ese plan predeterminado, en ese consejo eterno, cuando se habla de consejo eterno, se habla aquí de una reunión, de un acuerdo. Y ese acuerdo, ¿a quién se refiere? ¿A qué se refiere ese acuerdo? A un acuerdo del Dios Trino, del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que acordaron enviar al Hijo a su tiempo, enviarlo para la salvación de la humanidad, para la redención. Como dice en Gálatas 4:4, del tiempo de su venida, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por lo tanto somos hijos, y Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces este no fue un plan que surgió sobre la marcha, que fue que el hombre pecó y entonces Dios no sabía que el hombre iba a pecar. Y entonces, como el hombre pecó, ahora hay que salvarlo. No. Este fue un plan predeterminado, elaborado, planeado desde antes de la fundación del mundo, planeado desde la eternidad. Y es importante porque aquí le dice al pueblo de Israel, le dice, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Lo aprobó, lo respaldó, lo acreditó
al hacer Jesús milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben, pues Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores. Y esto fue consumado cuando Él fue a la cruz. Segundos, instantes antes de morir, Él dijo: consumado es. El plan, lo que se había determinado en ese consejo eterno, se ha cumplido. Yo he entregado mi vida por el pecador. El amor de Dios es un amor perfecto, es un amor eterno, es un amor decidido que no cambia. Por eso sus brazos siguen extendidos, sus brazos abiertos para perdonar al pecador. Y estaba también dentro de ese plan eterno, que la muerte no retendría, no iba a retener al Señor Jesús, sino que Jesús resucitaría. Y así fue. Jesús resucitó al tercer día. Así como un bebé en el vientre de una madre no puede ser retenido después de los 9 meses. No puede ser retenido. La muerte no pudo retener al Señor Jesús. Y éste resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Y al vencer la muerte, también abrió un camino para nosotros, de tal manera que así como Jesús resucitó, nosotros, los que creemos en su nombre, también resucitaremos en el día postrero. Por eso, estas, las primeras señales que se presentan en el Génesis de la iglesia, en el libro de los Hechos, en el origen de la iglesia, que ese primer milagro que aparece, la repartición de lenguas de fuego, cuando fue dispensado de manera especial el Espíritu Santo repartido a esos discípulos, a esos apóstoles, hablando lenguas, las lenguas de otras naciones y de otros países en las cuales ellos como galileos no habían nacido. Y todos estaban maravillados por esto. Dice, esa señal es una dispensación por el Espíritu Santo que ha sido derramado en el nombre del Señor Jesucristo. Y la segunda señal que aparece en el capítulo 3, que es cuando en Pedro y Juan, ¿sí?, en el nombre del Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo, sanan a un lisiado que tenía más de 40 años de ser paralítico. Y eso era evidente a los ojos de todos los que iban allí al templo de Salomón. Entonces era algo tan evidente que les planteaba un gran problema a los escribas, a los fariseos, a las autoridades de los judíos que administraban la religión, la fe de la época, porque se levantó el nombre de Jesús y de allí para siempre como el Hijo de Dios, como el Señor, como el Mesías. Y dice allí, en ese segundo mensaje
de Pedro. Dice, Cristo, dice, acá lo estaba leyendo. Dice, Hechos capítulo 3, versículo 13, de 13 en adelante, dice, pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de los muertos. Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, es lisiado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Entonces Jesús es el Mesías, el Señor, designado, aprobado por Dios. Hoy no solamente los judíos, muchos siguen esperando a un Salvador de diferentes maneras. A un Salvador quizás político, otros a un Salvador religioso, pero ese Salvador ya fue enviado hace cerca de 2020 años, fue enviado. Y Él, el Hijo de Dios, es el varón aprobado por Dios, designado desde antes de la fundación del mundo. Y eso ya tuvo un cumplimiento. No solamente murió por el pecador, también resucitó. La muerte, que es la consecuencia del pecado, la paga por el pecado, fue vencida por el Mesías, por el Señor Jesús, quien resucitó, quien ante testigos ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y como dice aquí su palabra, viene de nuevo. Viene de nuevo. Eso fue determinado desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es un amor
decidido. Decidido. Un amor profetizado, anunciado, de que todas estas cosas se cumplirían y efectivamente se cumplieron. El Señor Jesús dijo, consumado es. Allí estando en la cruz, aún en sus últimos instantes de vida, miró a la humanidad. Todo aquel que se arrepiente. Cuando estos varones que escucharon ese mensaje, como hoy seguimos escuchando ese mensaje del amor de Dios, de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Espíritu Santo nos convence de pecado. De tal manera que podamos hacer esa pregunta que esos oyentes iniciales hicieron. ¿Y ahora qué haremos? Y la respuesta es la misma que el apóstol Pedro, San Pedro dijo, arrepiéntanse de vivir sus vidas en sus propios caminos, en sus propias fuerzas, en sus propios planes, en sus propios deseos. Rindan sus vidas a Dios, confíen en Dios y en su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Arrepiéntanse para que vengan de parte de Dios no solamente salvación, sino tiempos de refrigerio. Estamos viviendo tiempos difíciles y Dios está llamando. Arrepiéntanse, acudan, reciban a Jesucristo, el enviado del Padre, el escogido desde antes de la fundación del mundo. Todavía no se ha cortado su mano para salvar. Creamos que esto no son fiestas religiosas de mitos, de mentiras. Jesucristo resucitó. Jesucristo venció la muerte. Y fueron testigos muchos de su resurrección. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó. Un día todos experimentaremos la muerte, excepto aquellos que cuando Él venga estén en pie y entonces sean transformados. Pero un día esperamos que partiremos, y si partimos confiando en Cristo como nuestro Señor, como el que pagó el precio de nuestros pecados, tenemos garantizada nuestra resurrección. Tenemos garantizada nuestra permanencia eterna con el Dios eterno, con el Padre eterno, junto a su Hijo Jesucristo. Todos los hijos de Dios, todos los que respondemos a su llamado. ¿Qué haremos? Arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Es motivo de alegría, de gozo, porque Jesucristo nos amó con un amor sacrificial. De tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo por la humanidad, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Te invito en este momento, si no has recibido a Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, como tu Señor y Salvador único y suficiente, te invito a que le recibas por la fe, a este que fue escogido, al varón aprobado por Dios, el Señor Jesucristo. Te invito a que lo recibas en tu corazón. Ora conmigo. Padre eterno, Dios todopoderoso, reconozco que he vivido lejos de ti, separado de ti. Reconozco que soy pecador y quiero unirme a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, reconociendo que Él murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Perdona mis pecados, me arrepiento. Te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe, cree que Dios te ha escuchado y que Dios te ha inscrito tu nombre en el libro de la vida eterna. Y busca a unos hermanos que de buen testimonio, que puedan acompañarte, que puedan enseñarte la Biblia, que puedas ser un discípulo de Dios. Qué bueno es en estos días que no pase una Semana Santa más sin que tu vida cambie. Es precioso saber que Dios ya definió, que ya Dios actuó y obró para nuestra salvación, enviando a su Hijo Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor allane tus caminos. Que el Señor te proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Porque nuestros niños son en sí mismo una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia. Oremos por los niños de la congregación. Buenos días. Una oración por los niños. Niños, a propósito de lo que nos han estado enseñando los pastores en estos días sobre el reino de Dios, quiero entregarles una perla que nos deja aquí el Señor Jesús en su palabra y que cuando yo la leí, cuando yo la escuché, me cambió literalmente la forma de como yo veo la vida. Y dice así, en Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Me volteó la arepa, literalmente, porque yo venía pensando siempre que nosotros los adultos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que nuestro comportamiento, nuestra forma de hacer fuera el ejemplo para ustedes y que llegara el momento en que pudieran mirarnos y decir, yo quiero ser como Edilberto Enciso. Yo quiero ser como William Izquierdo, yo quiero ser como Elín Bejarano, yo quiero ser como Pablo Méndez, yo quiero ser como uno de esos adultos, que ellos pudieran decir que quieren mirarnos a nosotros y decir que quieren ser como nosotros. Tremenda responsabilidad de nosotros entonces, para hacer el ejemplo para ustedes, los niños. Pero entonces aquí Jesús me voltea la arepa, literalmente como decía mi mamá, cuando uno tenía que cambiar la forma de pensar, le volteó la arepa. Y aquí me dice, no señor, no es que los niños tengan que mirarlo a usted para hacer el ejemplo. Es usted el que tiene que mirar a los niños para ser como ellos. Entonces, resulta que tremenda responsabilidad la que tienen ustedes con nosotros. Porque
del comportamiento, del carácter de ustedes, que es el carácter de Cristo, depende el comportamiento de nosotros. Tenemos es que mirarlos a ustedes, de tal manera que así como ustedes aman a sus papás, así como ustedes confían en sus papás, y así como ustedes respetan a sus papás, de esa misma manera nosotros tenemos que amar, confiar y tener temor del Señor. Y esa es una verdad que le cambia a uno la vida. Hay que mirar a los niños para poder estar en los reinos de los cielos y hacer, porque está el carácter de Cristo ahí. Es el carácter de Cristo. Démosle gracias al Señor por esto. Señor, te damos gracias infinitas por los niños, porque tienen el carácter tuyo, Señor, el carácter de Cristo, el carácter del amor, de la paciencia, de la fidelidad que tú tienes. Gracias por ellos y permite que nosotros podamos mirarlos y comprender eso y asimilarlo en nuestras vidas. Permite que nuestros niños tengan tu carácter y que nosotros también podamos tenerlo cuando los miramos a ellos. Y que sea el ejemplo, seas tú, Señor. El ejemplo para seguir, seas tú. Gracias, Señor. Los ponemos a nuestros hijos y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adiós, niños. Que Dios los bendiga. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos por nuestros hermanos misioneros. Muy buenos días. Ahora una oración por las misiones, por los misioneros. Y les traigo este fragmento de la Biblia en el libro de Números, capítulo 13, donde dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y dice entonces después que Moisés envió a 12 personas y vinieron trayendo unas noticias que aparentemente no eran muy halagadoras porque había muchas dificultades, pero también había muchas situaciones agradables, como unos frutos muy grandes, unas uvas hermosas y esto, pero había muchas dificultades para allá. Así pasa con las misiones también cuando Dios envía a los misioneros. Por eso queremos orar hoy por ellos ante el Señor. El Señor, te damos gracias porque en tu sabiduría has escogido personas para enviar a estos lugares difíciles. Estos lugares donde es difícil entrar, no solo por entrar, sino por la dificultad que hay con las personas con las que hay que tratar. Permite, Señor, que ver cómo derribas esas murallas para entrar a esos Jericós, para ver cómo dominas esos gigantes que no solamente hay en nosotros mismos, sino en las personas que van a recibir el mensaje. Y permítenos ver esos frutos inmensos que salen después de que se predica tu palabra y que podemos verlos en la salvación de muchas personas, Señor, en los diferentes sitios donde están los misioneros. Bendice a estas personas, bendice sus familias, provéeles lo que necesitan y provéeles de la palabra que como espada de dos filos para que lleguen a las comunidades, a las gentes, a las personas que tú ya tienes preparadas para recibir el mensaje. Dale la confianza en que tú eres el que derriba los muros, que tú eres el que derriba las circunstancias y los problemas, y que tú eres el que prepara los corazones, Señor. Dales a ellos lo que necesitan en la parte material y en la parte espiritual, a ellos, a sus esposas, a sus hijos, y también Él prepara los corazones de las personas que van a recibir el mensaje. Ayúdanos a nosotros también a llevar tu mensaje, porque también hemos sido enviados por el Señor Jesús a llevar el mensaje de salvación. Bendícenos, Señor, en este día y siempre, para que en nuestro corazón esté siempre nuestro deseo de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y que Dios los bendiga. Gracias, Iglesia, por acompañarnos una vez más en nuestro servicio virtual. Y no olvides, todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Hasta la próxima. Amados hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy en la reflexión que el Señor nos trajo hoy.
que no solamente quede en nosotros, sino que la podamos compartir con alguna persona que no haya escuchado de Cristo, o que si lo ha escuchado, por circunstancias de la vida no ha querido entenderla o vivirla. Solamente le pedimos que el Señor sea usándonos como iglesia, como sus hijos. Es un privilegio que el Señor nos use a nosotros para estos tiempos nosotros podamos llevar la palabra del Señor. Le pedimos a Dios que Él sea guiándonos, protegiéndonos y que podamos llevar su palabra a los necesitados. Nos despedimos con la bendición sacerdotal que tenemos nosotros para despedirnos y para que haya bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Nos vemos la próxima semana.